Galderen tartea irikitzen dugu orain. Si tenéis alguna pregunta, es el momento para hacerla. Hemen aurrean ere badago. Beste bat. Sí. Genial. Vale, genial. Sobre todo porque hay una cosa que te voy a evidenciar, que no lo has puesto aquí, pero ayer lo estuvimos viendo y estoy hablando de los últimos BOEs. Tú has visto lo de el 2050, ¿no? Cómo queda la estructura de generación en España. Queda maravillosa. Hay fotovoltaica por un tubo. Mira, yo que llevo en esto tantos años, lo que me he preguntado es de dónde vamos a sacar los metros cuadrados. Esa es la primera para colocarla. Y en ese sentido, me parece que efectivamente todos esos decretos que nos has enseñado adolecen de premeditación y alevosía unos cuantos, pero sobre todo de una mala leche infinita, porque realmente no están evidenciando lo que hay detrás de aquello. Por tanto, te aplaudo, de verdad. Y además voy a aprovechar para enlazar lo que has dicho tú con lo que ha dicho, ¿cómo te llamas? Leire. Mira, Leire, hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es lo que él ha dicho, el modelo. Cuando tú me hablas de Copenhague, de Suecia, de Irlanda, me parece genial también, pero no casa la forma del modelo de un país pequeño con un modelo como un país como Francia, España, Italia o Alemania. Y ahí tenemos un conflicto, y es que estamos pintando un país de un orden de apariencia bucólica, con un comportamiento social ejemplar pero excepcional, no exportable a ninguno de los otros modelos de países europeos. Quizás Holanda, bueno. Y en ese sentido él tiene razón. Ramón, me vas a odiar. No, te voy a odiar, pero ¿Tienes una pregunta? Sí, Hazla, sí. por favor. Sí, sí. No, las opiniones para la comida, que hay más gente. No, pero escucha, el comentario lo merece, Santiago. Yo te pregunto a ti, Leire, ¿tú crees que el modelo que estás planteando ahí, desde la perspectiva que él nos ha dado, es tan siquiera viable? Porque de utopías llevo unos cuantos años, ¿sabes? Vale. A ver, lo primero está claro que cada país, cada comunidad incluso es diferente. De un pueblo al siguiente puede haber muchas diferencias. Lo que en Durango nos parece bien, en Abadiño les parece mal, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, está claro que somos diferentes dentro de la Unión Europea, los tamaños son diferentes, la riqueza que pueda haber en un país es diferente a lo que hay en el otro, las culturas son diferentes. Y Dinamarca no es todo verde y no es todo maravilloso y no es todo utópico tampoco. Su huella de carbono es de un 3,6, me parece, de planetas al año. Entonces, tienen muchísimo trabajo que hacer por delante. Lo que era mi intención de trasladar hoy al menos es diferentes ejemplos que quizá puedan servir de inspiración a gente que tiene ganas de hacer cosas aquí. Y de decir, no, es que a mí siempre me dicen, no, es que en Dinamarca las cosas son diferentes, no es que en Dinamarca todo es fácil, no, en Dinamarca no es todo fácil tampoco. O sea, la gente se ha tenido que pegar y se tuvieron que pegar incluso en épocas en las que la tecnología tan siquiera estaba desarrollada. Es que cuando esta gente empezó a implantar eólicos, los eólicos eran un desastre. O sea, aquello era pues gente que hacía sus eólicos en el taller de al lado de su casa. Entonces, que sirva de inspiración, no para decir que este tiene que ser el modelo, ni decir, no, es que el 100% de las energías renovables van a quedar en manos de la ciudadanía. No, porque no es realista pensarlo así. Pero sí que es realista pensar, tenemos una oportunidad como ciudadanos para cambiar el modelo energético y el modelo social en el que vivimos actualmente, y si podemos aprender de Dinamarca, podemos aprender de Alemania, podemos aprender de Mali, de cómo se hacen las cosas allí, pues me parece que bienvenido sea. Y luego pues cada uno verá dentro de su comunidad local o dentro de su país, pues cómo se quieren hacer las cosas.
Yo quisiera añadir, le doy la razón, además me he quedado con una nota de Marta que es muy importante, creo que debería transmitir ese mensaje y no lo he transmitido, una nota de Marta que considero que es importante. Me dijo, hay muchos mensajes que pueden ser paralizantes, por favor, que este mensaje, si realmente, o sea, no crean lo que yo digo, compruébenlo. Y si el mensaje realmente lo ven así de dramático, sobre todo no se paralicen. Al revés, es mucho más exigible que entren en acción rápidamente para exigir el cambio del modelo, para moverse, para ver cómo reducir los consumos, para ver si es viable una cosa o no, que activen todos los mecanismos, no se paralicen. Porque si esto consigue que se paralicen, el mensaje mío es erróneo. Vale, una para Leire y otra para Pedro. Has mencionado al medio rural en Dinamarca a la hora de desarrollar las renovables. Para mí es lógica pura, ¿no? Los recursos energéticos están en el medio rural y el empoderar energéticamente de forma sostenible al medio rural no solamente puede parar la despoblación rural, sino que, bueno, deberíamos desde las ciudades impulsar ese impulso de las renovables desde los actores locales rurales. En Goiener, cuando nos hemos acercado al sector rural vasco, nos hemos encontrado con una mentalidad bastante pesimista, una media de edad muy avanzada y un contexto regulatorio que no ayudaba a que esos baserritarras apostaran por las renovables. ¿Qué has encontrado en Dinamarca en la visión, en el carácter de esos baserritarras a la hora de apostar por las energías renovables? ¿Acaso los números les salían mucho más fácil o que has encontrado una forma de pensar diferente entre aquellos baserritarras y los nuestros? Y a Pedro, me ha generado duda el comentario sobre el modelo de fotovoltaica en suelo con el del tejado, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que tecnológicamente el kilovatio centralizado es más eficiente, pero socialmente el de tejado, en mi opinión, el modelo es más ético, ¿no? En todo su contexto social y económicamente. Entonces, un poquito por aclarar ese aspecto. Vale. Bueno, yo creo que uno de los ejemplos de una de las comunidades que está trabajando con esto muy bien es la isla de Samso. En la isla de Samso hace ya años que empezaron a plantearse la transición energética, no solamente por la perspectiva energética, sino como un cambio social para la isla y un cambio que pudiese regenerar la economía de la isla. Y una de las personas, que es de hecho el director de la Academia de Energía de Samso, bueno, pues suele explicarlo, ¿no? Cómo ellos empezaron a generar esos cambios y hablar también, pues incluso con la gente que pueden ser pues los baserritarras de la isla. Y así decía, es que, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros somos una persona, que cada uno tiene sus propios intereses, que cada uno tiene su trabajo, su casa, su familia y sus historias personales, ¿no? Entonces, que para ellos fue muy importante a la hora de ir a hablar con los granjeros, por ejemplo, el poder entender cuáles eran sus intereses dentro de esa transición y dentro de esos nuevos proyectos que se iban a dar y poder empezar a utilizar un lenguaje y unas ideas que ellos fuesen a comprar también. Y luego, aparte, obviamente, si los números te dan muy fácil, pues es muy fácil convencer a alguien de que, oye, si haces esta inversión, si en 2, 3 años, 4 la tienes amortizada y vas a tener una rentabilidad de un X% a tantos años, pues es muy fácil venderlo. Si los números son más acotados, pues es diferente. Pero hay también que pensar todos nosotros cómo estamos integrados dentro de nuestras comunidades y desde una perspectiva más comunitaria, pues cómo se puede hacer para que esos números que quizás sean más ajustados, buscar otras soluciones o otras estrategias que nos permitan ir avanzando. Había una pregunta antes ahí, ¿verdad, Cristian? Sí, pero pensaba que Pedro todavía... Perdón. Sí. No, es cierto que moralmente es más lógico no cubrir tierra, sobre todo si es tierra fértil.
mucho mejor encima de un tejado que ya existe. El problema es que como los tejados ya existen, no están todos orientados a sur con 20 o 30 grados de inclinación o 35, depende de si es Alemania o es España o es Marruecos, etcétera, etcétera. Están donde están. Entonces, si vais por Alemania y os fijáis en los grandes chalets y los grandes bungalows, que es donde están puestos, porque en los grandes edificios de apartamentos no son tan rentables y además tienen problemas de logística comunitaria para llegar a acuerdos con todos los vecinos, porque hay gente que no quiere ponerlos, etcétera, etcétera. Fijáis, es un país rico, prevalece la estética y los colocan de maravilla, ves el chalet, es una preciosidad, pero está suroeste, a lo mejor. Y entonces, encima de que es Alemania, está suroeste y no tiene la inclinación adecuada, genera mucho menos. Y luego se vienen de vacaciones a Mallorca, se les fastidia un diodo o un inversor y se tiran un mes sin generar. Y eso no se contabiliza, ¿no? Esa es energía que se pierde. Aquí eso no pasa en una planta sobre suelo, ¿no? Entonces, que se coloquen plantas sobre suelo es malo si es suelo fértil, pero si se colocan en desiertos, pues pueden no ser tan malos. Tenemos el sureste de este país, el sureste es casi un desierto, digo, no es un desierto, pero casi. Y si vamos a África del Norte también, pero ¿por qué no se han instalado en África del Norte? Yo muchas veces me pregunto por qué los alemanes han instalado 42.000 megavatios en su casa, en su país, y no los han instalado en el sur de España porque no hay aranceles. Podrían haber generado el doble por la misma inversión y haber tenido un rendimiento mucho mayor. Y, sin embargo, cada uno quiere hacerlo en su casa. Una cosa es la ética y luego otra cosa también el interés personal de hacerlo en cada sitio. El sol no es la mejor solución en Alemania cuando uno tiene comparativas con la de España, ¿no? Ya no solamente es el sol, es la orientación y la inclinación. Vale, la pregunta era originalmente para Leire, pero luego Pedro en su charla ha hablado también un poco de los gobiernos y de los sucesivos gobiernos. La pregunta empieza por una generalización. Las políticas de derecha suelen ser no tan respetuosos con el medio ambiente en general, y la de izquierdas o el campo ecologista suele estar más de izquierdas. Si no me equivoco, en Dinamarca, en general, o los últimos años, ha sido un gobierno de derechas. ¿Hay un consenso en los dos lados o cómo se ha gestionado? Y quizás Pedro puede comentar o corroborar lo que acabo de decir. Sí, es verdad que esa generalización sirve en muchas ocasiones también para Dinamarca, y desde luego que desde que la transición comenzó después de la crisis de los años 70 ha habido muchos altibajos, ha habido políticas energéticas que han favorecido muchísimo la eficiencia energética, que han favorecido muchísimo las renovables y otras que no. Por ejemplo, entre el periodo 2001 al periodo 2008 casi no hubo instalación de eólica porque las políticas eran horribles. Lo interesante es que el acuerdo energético de 2012 lo firman 5 de los 6 partidos políticos que están en el Parlamento en ese momento. Entonces, esto supone que, bueno, que al menos hay cierta inercia y hay cierta acuerdo en que esto vaya a seguir adelante independientemente de quién esté en el gobierno. Luego la realidad no es tan así, ¿no? Porque con el gobierno que tenemos ahora pues ya han paralizado algunas cosas, han cambiado, por ejemplo, lo que serían las ayudas a las mini eólicas. Ahora también, por culpa de Europa, entre comillas, tenemos lo que son las subastas para energía renovable, que va a impedir muchísimo que la ciudadanía pueda invertir en energías renovables. Han hecho cambios en lo que son los impuestos para el automóvil. Entonces, bueno, pues sí, aunque haya más o menos un acuerdo generalizado dentro de los diferentes partidos políticos, pues con estos que entraron en el año 2015, pues han un poco ralentizado lo que se esperaba que ocurriese después de ese acuerdo. ¿La pregunta era sobre? Sí, es verdad. Sí, ya, esto… El problema es que yo creo que la mayor parte de las instalaciones en Europa Occidental, en solar y en eólica también, se han guiado por el principio del business as usual, es decir, no eran, ya ni siquiera es derechas e izquierdas, es decir, es cuál es el margen, cuál es el EBITDA, cuál es la ganancia, etcétera. Y cuando aquí el Banco de Santander lo vendía como un producto financiero, las plantas fotovoltaicas las vendía como un producto financiero, no como un producto ecológico. Y los inversores invertían porque tenían un 20% teórico de retorno sobre la inversión, es decir, en 5 años se pagaba la planta con las primas que había dado el gobierno de Aznar. Luego ya retiraron largo del gobierno de Aznar, bajaron con Zapatero, pero todavía siguen siendo rentables. Entonces todo el mundo mira el EBITDA, todo el mundo mira el margen, todo el mundo mira el profit, el beneficio. Y entonces esto ya no es, bueno, es más, el beneficio siempre es más de derechas que de izquierdas, ¿no? Pero quiere decir que prácticamente todo el mundo
va al beneficio. Y cuando ya les han dicho, les quito las primas y van ustedes al grid parity, ahí ya la gente se tienta el bolsillo más. A pesar de que ahora, teóricamente, pues hay un lanzamiento importante a nivel de que se cree que con el valor de la electricidad a precio de mayorista, 5 o 6 céntimos de euro el kilovatio hora, pues que van a ganar dinero. Yo tengo dudas, he hecho cálculo, tengo dudas, pero si hay gente que arriesga su dinero, creo que no son tontos. Es decir, los financieros y los capitalistas no son tontos. Y si es verdad que ganan dinero con 5 o 6 céntimos de euro el kilovatio hora, a 25 años vista, pues allá ellos, buena suerte, ¿eh? Y ojalá haya mucha fotovoltaica, porque todo lo que sea fotovoltaica reemplazante de carbón o reemplazante de nuclear o reemplazante de gasoil o de fuel oil, como por ejemplo los archipiélagos en este país, los archipiélagos Canario y Balear, consumen mucha electricidad de origen de derivados del petróleo, y eso es costosísimo, claro. Entonces lo pagan los ultraperiféricos de Canarias y todo eso es costosísimo. Todo lo que se pueda consumir de ahí de renovables va bien, va por buen camino. Yo eso no voy a estar en contra de ello, lo apoyo, a pesar de que sé que las renovables no son energías renovables, son sistemas no renovables capaces de captar flujos renovables de la naturaleza por un tiempo limitado. Esos son las energías renovables, para que no nos engañemos. Galdera gehiago, ¿alguna otra pregunta? Aprovecho este micrófono, Latz. Pido sopitas a los ponentes. Es decir, yo trabajo, por ejemplo, en comunicación e incluso en la cena de ayer comentábamos algo. ¿Qué mensaje y cómo lo deben de difundir los medios de comunicación? ¿Debemos colapsar a la gente o les debemos decir que, bueno, mira, si os portáis bien, pues igual salimos adelante? Es un problema serio para nosotros. Si me toca contestar, en estos momentos en un grupo en el que estoy de gente que está muy metida en este mundo de la energía, que se llama Petrocenitales, fundamentalmente orientado al cenit del petróleo, pero hablamos también de renovables. Hay un debate intensísimo, lo mismo creo que Marta está cooperando en la elaboración de un plan para lo del plan energético y demás y tal, con el grupo de Unidos Podemos. Ahí hay alguien que estaba haciéndole una propuesta al grupo del PSOE y esperamos que vaya una propuesta de 50 hojas muy completa de cómo cambiar. Y una de las cosas en las que se han centrado es en proponer al Gobierno. Estábamos dudando de si ser tan duros como he sido yo y decían, no, es que si eres tan duro no te van a escuchar y tal. Entonces, al final ha prevalecido una segunda opción, pero la opción dura era exigir al Gobierno que declare estado de emergencia global, energética y climática, ya. Esa era la propuesta de algunos de nosotros. Y otros han dicho, hombre, no, vamos a poner una serie de cosas por el medio que sean un poco más digeribles para los que luego lo van a tener que llevar a la realidad política, a la realpolitik. Y me parece que está venciendo la segunda, yo he perdido. Pero bueno, esa es la situación, ¿no? Yo reclamaría un estado de emergencia nacional urgente y climática ya. Yo creo que realmente tenemos que, a la hora de comunicar este reto tan grande que tenemos delante, tenemos que ser realistas, pero al mismo tiempo también creo que tenemos que empezar a introducir un tono más positivo, ¿no? de hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar como sociedad. Y, por ejemplo, cuando se habla de los coches, ahora estos días que he venido por aquí me ha tocado oír mucho a la gente hablar de qué va a pasar con el coche eléctrico y tal, y se ve casi como un apocalipsis y qué va a pasar y dónde vamos a cargar los coches y si tienes que hacer un viaje de tal y cual. Y yo pienso, o sea, yo ahora mismo, mi apartamento está delante de una carretera principal y yo suelo pensar, joder, a ver cuándo llegan los coches eléctricos, porque el ruido que tenemos delante de casa no es normal, ¿no? O sea, imaginaros realmente cómo cambiarían nuestras ciudades si, obviamente, reduciendo la utilización del vehículo privado y teniendo muchísimo más transporte público, utilizando mucho más el transporte público de lo que utilizamos hoy en día, ¿cuántas zonas se quedarían libres que ahora hoy en día se utilizan para aparcamiento y cuánto menos ruido, cuánta menos contaminación acústica habría en nuestras ciudades? Es que si te lo empiezas a plantear así, es otra historia completamente diferente del, joder, ¿qué me va a pasar si tengo que tener un coche eléctrico? ¿Dónde lo cargo? Tal y cual. Entonces, bueno, pues son diferentes maneras de mirar hacia el futuro y de pensar cómo va a ser. Y aprovecho que tengo la palabra para comentarte sobre la pregunta de cómo motivar a diferentes actores a que empiecen a hacer algo también, ¿no? A mí me pareció muy curioso el caso de Aramayo. Estuve haciendo un pequeño análisis de lo que estaban planteando ellos hace unos años y querían empezar a utilizar la biomasa local para satisfacer las necesidades energéticas locales.
Y me pareció muy curioso que habían creado como una especie de grupo de trabajo en el que estaba la gente del ayuntamiento, estaba gente que eran propietarias de zonas forestales locales y tal, y habían integrado como a diferentes representantes con diferentes intereses del municipio para decidir entre todos cómo desarrollar un plan de utilización de biomasa local sostenible. Entonces, que puede ser interesante también, pues bueno, crear este tipo de espacios para el debate y para diseñar estrategias para el futuro. Beste galderarik, alguna otra pregunta? Un momento, Yo quería... Victoria, ¿Funciona? Marta. Sí, yo quería tener una pequeña intervención al hilo de esta pregunta porque es algo que en el observatorio llevamos tiempo preguntándonos, ¿no? Yo sí creo que las descripciones catastrofistas del futuro creo que son desmovilizadoras. Creo que nos abruman, nos hacen sentir que no podemos hacer nada frente a eso y nos desmovilizan. Y yo personalmente quiero justo lo contrario. Yo quiero mucha gente movilizada y hablando de este tema y con ganas de cambiarlo. Creo que no hay que mentir a la gente. Creo que hay que transmitir a la gente que el camino que nos queda es muy difícil, pero tenemos que ser capaces de vislumbrar o de diseñar entre todos hacia dónde queremos llegar para intentar ponernos las pilas y hacer este camino difícil, ¿no? Y creo que en el camino tenemos que encontrar mensajes para incorporar a personas que no son ecologistas a nuestra opción de cambio. Una cuestión importante que también planteaba Pedro es, bueno, hay una relación grande entre el consumo de energía y el desarrollo, o si queréis, la generación de empleo, ¿no? Que es algo que preocupa a muchos de los ciudadanos de nuestro alrededor. Yo creo que podemos identificar, y nosotros hemos intentado hacer el ejercicio, actividades económicas que generen empleo, generen bienestar social y al mismo tiempo reduzcan el consumo de materiales de energía en lugar de aumentarlo. Tenemos que intentar encontrar pequeñas soluciones o pequeños ejemplos para romper esta lógica de que no se puede crecer sin consumir más. Un ejemplo de esto que hemos encontrado nosotros, la rehabilitación energética. Tenemos en nuestro país mucha persona en paro que empezó o que acabó en paro como consecuencia del hecho de que la burbuja inmobiliaria y la construcción pues dejó de funcionar. ¿Queremos volver a generar un país que genere empleo construyendo más viviendas? No. Pero esas personas pueden reincorporarse a rehabilitar energéticamente el consumo y las condiciones de todas las viviendas. De manera que generamos bienestar social y disminuimos el consumo de energía. ¿Es esto la única solución? Yo creo que no. Pero podemos utilizar este esquema para hablarle a gente, a personas que están muy preocupadas por el trabajo, porque no lo tienen o porque creen que le preocupan y no tienen ninguna preocupación por el ecologismo o por lo insostenible en nuestra sociedad, y así incorporarlos de algún modo a este camino que tenemos que recorrer. Yo creo que esa es una estrategia comunicativa. Tenemos que subir a más gente, si queréis, al barco o a la discusión de qué futuro queremos y hacia dónde y cómo llegamos a ese futuro. Y en ese futuro que queremos, creo fielmente que también hay que incorporar a los que no votan o ideológicamente no son como nosotros. Y esas personas, como decía Leire, también quieren un centro de la ciudad no contaminado o quieren vivir cerca de una carretera donde no hay un ruido insufrible. Esas personas también tienen valores que podemos utilizar para convencerles de que este futuro merece la pena trabajar por este futuro alternativo, ¿no? Yo creo que hay que huir de planteamientos de que todo es muy sencillo, ya lo tenemos todo solucionado, pero mi resumen sería como, vamos, intentemos ver dónde queremos llegar e intentemos animar a más gente o convencer a más gente de que este es el camino, ¿no? Eso sería un poco mi forma de ver las cosas. Bukatze aldera badago beste galderaren bat. Bueno, yo pertenezco a un movimiento que es Slow Food y habla de la comida. Me ha resultado curioso que cuando Pedro ha empezado a hablar de kilocalorías y lo asociaba con los vatios, pues digo, bueno, nos va a desarrollar todo y vamos a hablar también de kilocalorías, lo que pasa. Bueno, creo que una de las bases que tenemos para empezar con esto es una base, la más pequeñita de todas, que es el modelo individual y el modelo familiar, y es la comida. Con la comida, o sea, con el modo de comer que tenemos, podemos afectar, yo creo que a un 60% de todo eso que hemos estado traduciendo aquí desde un punto de vista energético.
la forma de comer, los alimentos que comemos, todas esas relaciones que se establecen con la comida son básicas y son las que todos los días todas las personas del mundo hacemos. Entonces, a mí me gusta mucho venir a estas sesiones y hablar de energía, pero desde luego deciros que hay un factor importante que lo tenemos todos los días en nuestra mesa y lo hacemos hacerlo de una manera u otra nos va a dar distintas eficiencias energéticas y alimentarias. ¿Quillo? Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, estoy ahora, no sé, Yolanda me parece que no lo ha dicho, pero soy un agricultor ecológico, orgánico en mis ratos libres, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas buenas que tiene Goyener es el espíritu de una comunidad cooperativa y que trata de hacer las cosas bien en su zona de influencia. Y nada más, no pretende ser una gran multinacional, pretende ser una empresa que está al servicio de los ciudadanos con los que está en contacto. Eso es muy importante. Y a la hora de comer también. A la hora de comer, si pudiéramos conseguir un modo de vida en el que los alimentos estuvieran en un entorno de no más de 20, 30 kilómetros de nuestras viviendas, se produciría un ahorro energético enorme. Y eso siempre es deseable, porque de eso sí que no vamos a poder prescindir. De plásticos, de viajes, de transportes, de vacaciones en Cancún, de todo eso se puede prescindir. Pero de la comida no vamos a poder prescindir. Entonces, para mí eso es muy importante.